¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tercer Grado, aquí en la mesa Denise Merker. Muy buenas noches a todos. Viridiana Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. Leo Zuckerman. Muy buenas noches. Raimundo Riva Palacio. Muy buenas noches. Y a la distancia, Leopoldo Gómez. Muy buenas noches. Bueno, como usted sabe, este fin de semana Donald Trump dio un giro importante en su política anticriminal. Creó una instancia, diría, ideológico-militar con 17 países de América Latina para integrar el escudo de las Américas y proclamó el combate a los cárteles de las drogas, colocando al centro de esa intención a México, al que consideró el epicentro de la violencia criminal. Ha habido desde luego reacciones, pero el punto nos parece importante a tratar y quisiera abrir contigo, Raimundo, qué es lo que tú ves tanto en el escudo como en la coalición contra los cárteles de las drogas. Bueno, yo lo primero que haría es olvidarme del discurso de Donald Trump. Creo que eso no es lo importante, aunque pareciera aquí en México que es lo importante, la parodia, el insulto, lo grotesco, lo grosero, lo misógino y todos los calificativos que queramos incorporar a Trump con justificada razón. Creo que no es decía yo, lo relevante para mí, lo significativo, que lo encontré en lo que le llama la proclamación, que es un documento que distribuyó la Casa Blanca, en donde lo que yo leo de ese documento es muy preocupante, al mismo tiempo es muy interesante, porque lo que plantea ahí es la construcción de un ejército hemisférico que firman 17 países de América Latina y del Caribe, que es prácticamente el 50% de todo el hemisferio, en donde Estados Unidos asume de manera unilateral y por encima de todo convenio internacional la capacitación, el armamento y la conducción. ¿Para qué? Dice, para demoler, así es textual, demoler cárteles y organizaciones terroristas y para impedir amenazas externas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Las amenazas externas son muy claras. Son China y Rusia. Ahí no me voy a extender en esto. En el caso de demoler a los cárteles, pues cárteles hay en Ecuador, pandillas vinculadas con cárteles, hay en Perú, en Colombia, pero hay un párrafo que pues es una dedicatoria a los cárteles mexicanos, porque habla del control del territorio. Y en este momento, en todo el hemisferio, el único lugar donde los cárteles controlan territorio es en México. Entonces, es un ejército hemisférico que a la vez lo que está planteando es una fuerza de intervención. Ahí déjame interrumpirte ahí. Denise, a mí me llama la atención sobre la base de lo que dice Raimundo, cómo ya sale de la idea de una intervención unilateral y arbitraria y compone una intervención multilateral y avalada. Tú ves ahí un giro, sí me parece que empata el discurso con la práctica política. Mira, yo, a diferencia de Raimundo, sí le doy peso a las palabras de Trump. Sí, creo sí. que, habiendo leído también lo que aparece en el documento, pero el documento lo hizo su equipo, pero lo que hace Trump es lo que dice. Y a mí me parece que ya no nos podemos hacer a la idea de que Trump no va a intentar hacer algo si le da la posibilidad, el tiempo de hacerlo. Creo que lo único que lo podría impedir es que se está metiendo en tantos problemas Trump, que se empezaría a volver difícil llevar a cabo todo lo que se propone. Pero me parece que el presidente de Estados Unidos ha insistido una y otra vez que México es uno de sus objetivos. Esto es desde el punto de vista de utilizar al ejército de los Estados Unidos para intervenir en puntualmente una cuestión contra los criminales, contra los cárteles de la droga.
Creo que el discurso de este fin de semana en Miami fue brutal en la forma en que puso a los carteles de México como el centro de la delincuencia y de los grupos, digamos, que atentan contra la legalidad en el continente, que de ahí se derrama a otros países. Y me parece que el gobierno de México tiene que actuar de acuerdo a lo que está escuchando, hacer como que simplemente porque él dice cosas. Hoy en día me parece más complicado después de Venezuela, después de lo que ha hecho en Irán y después de la amenaza que también está haciendo planear más inmediata, creo, sobre Cuba. Me parece que hay que tomar lo que está diciendo como una posibilidad muy alta. Creo que hay que ir pensando en qué significa la respuesta que el gobierno mexicano podría tener ante un acto de este tipo. E insisto, creo que lo que nos da un respiro en el tiempo es el Mundial. Me parece que el hecho de que, por lo que veo, advierte que va a hacer algo en Cuba de forma, parece más inminente, y que toca a México saber de entrada cuál es el discurso que va a tener para responder a una agresión o a un evento en el cual mande un dron o haga algo. A mí, que utilice a los ejércitos de América Latina o de sus aliados para hacer algo en México, no creo que pase eso, no los necesita. Creo que lo que sí es importante es la forma en que se habló de México, la forma en que se puso énfasis en los grupos criminales mexicanos y en el hecho de que el gobierno mexicano está en manos o que tiene miedo o que está controlado en parte o mucho por el crimen organizado. Me parece que no podemos fingir que ese discurso no está existiendo con un señor que lleva en unos cuantos meses el descabezamiento en Venezuela, el ataque a Irán. Insisto, lo que podría hacer que no ocurriera es más bien que a Trump se le compliquen las cosas por la multiplicidad de frentes que está abriendo. Ahí, Leopoldo, esto que dice Denise, hay una lectura de que frente a lo que le está ocurriendo en la guerra con Israel contra Irán, están inestables el precio de los combustibles, del petróleo, está el fantasma inflacionario, está naturalmente el nerviosismo en los mercados y el mismo hecho de comenzar a recibir soldados a estadounidenses muertos o heridos, y que en esa medida le viene como una gran piñata México al gobierno de Donald Trump. ¿Tú ves ese vínculo? Mira, la verdad es que sí lo veo, pero no me parece que sea inminente. Creo que ahorita tiene las manos llenas con Irán. Eso ha resultado mucho más complicado de lo que esperaba. Pero en cualquier momento declarará que ganó, se saldrá de ahí, y si no ganó a los ojos de los críticos como él piensa que se va a narrar esta historia, pues entonces puede tomar alguna acción, digamos, que lo muestre fuerte y victorioso. Pero déjame nada más rápidamente, René, mostrar un cierto desacuerdo con el planteamiento que hacías de inicio y con lo que dice también Raimundo. Tú hablabas de un giro, y Raimundo de esta fuerza de intervención como un ejército hemisférico. Yo en realidad lo que veo es una gran consistencia en el discurso de Trump, y también, como decía Denise, no veo que necesite para nada a un ejército hemisférico, no veo una fuerza de ecuatorianos y argentinos sumándose a unas fuerzas especiales de Estados Unidos para intervenir en México. Eso no lo veo ni de lejos. Lo que ves tú es que Trump, y así se reportó desde su primer mandato, ya traía esta idea de una intervención unilateral en México. Y lo que se lee en esos reportes es que en la Casa Blanca hubo voces que dijeron: eso no tiene ningún sentido, eso es una idea que no va a funcionar, y lo contuvieron. El tema es que ahora no están esas voces. Por el contrario, tiene quien potencia todos estos impulsos del presidente Trump, Miller entre ellos, por supuesto, y entonces ahora se vuelve una realidad más cercana, digamos. También veo una gran consistencia en la forma que está operando. Él, como sabemos, no le gusta, digamos, seguir los cauces institucionales. Lo que vimos es que le gusta sus foros, sus formas. Cuando el premio Nobel de la Paz no se lo dan, pues se organiza que la FIFA le dé un premio de la paz. Cuando la ONU no le parece servir, hace un consejo de paz. Cuando la OEA o la Cumbre de las Américas no funciona, pues organiza esta cumbre,
que es pues básicamente de aliados, como él los interpreta, pero son esencialmente, digamos, presidentes o mandatarios ideológicamente afines y además que van a seguir a pie juntillas lo que él diga. Ahí también lo que pienso es que hay consistencia en su posición a lo largo del tiempo, en la forma que opera, es la digamos, la muestra más palpable de la doctrina Donroe cuando los tiene ahí a todos juntos. Eso le encanta, ese tipo de espectáculos mediáticos le encantan. Y además yo creo que pues de alguna manera le arropan o legitiman su discurso, más allá de él, ya son todos esos mandatarios que están legitimando ese discurso, y aísla a México también. Y ahí ya entramos al tema de México, al que si quieres regreso después. Muy bien. Cuando yo hablo de un giro, es porque, coincido con Raimundo, no es que se trate de un ejército continental, sino de una mampara para ya no tener una acción directa y unilateral y utilizar como pantalla una suerte de acuerdo de proclama continental en razón de la seguridad continental y ya no solo de la seguridad nacional. ¿Cómo lo estás tú viendo? Podría ser una mampara, pero me salta el hecho de que Donald Trump nunca ha necesitado una mampara para establecer ninguna de sus políticas públicas. Yo la verdad me gustaría más poner esta reunión en contexto, porque creo que le estamos dando probablemente un peso del que carece. Sí es verdad que son 17 países, pero son de los países más pequeños de la región. La totalidad del Producto Interno Bruto de estos países es cerca del 30% de la totalidad de Latinoamérica. No solamente nos invita a México, nos invita a Brasil, nos invita a Colombia, nos invita a Perú, es decir, nos invita prácticamente a las grandes potencias latinoamericanas de la región. No es una reunión además que se dé en un centro diplomático, en un espacio de gobierno, se da en el club de golf privado de Donald Trump. No es una reunión tampoco a la que pues acudan figuras de peso de los países invitados. Y además es una reunión en donde se insulta a diestra y siniestra, no solamente a México, sino a los propios asistentes. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo coquetea con la idea de que todavía quiere quedarse con el Canal de Panamá teniendo enfrente a las autoridades panameñas. Y se ríe. Claro, además, pues en un momento dice, no aprenderé, cita textual, su maldito idioma, refiriéndose al español, porque dice no tiene tiempo de hacerlo. Y culmina además con una broma muy pesada, de muy mal gusto, diciendo que varios de los presidentes asistentes, de hecho, pues les deben el puesto, porque él influyó ya fuera con sus declaraciones o por medio de recursos. El caso pues más sonado al respecto es el caso de Argentina, pero también está el caso de Honduras y en fin, una amplia diversidad, un abanico que debería de influencia cobrar por hacerlo, política de Trump. Incluso llega a decir que deberían darle dinero para continuar haciéndolo. Me parece importante poner esto en contexto, porque más que una reunión diplomática de peso, de relevancia seria, lo que estamos viendo es un intento nuevo de Donald Trump de crear estas instituciones payaso, títere, que no sirven de nada. Es similar a lo que se hizo con el Club de Paz, entre comillas, este club que él trató de crear a nivel global y cuyo ticket de entrada consistía en que los países pagaran $1 billón a Estados Unidos. Me recuerda también su idea de crear una visa dorada a Donald Trump, en donde se le iba a dar ciudadanía americana a cualquier persona que pagara $1 millón. Entonces yo más bien encasillaría esto en el ala de las malas bromas de Donald Trump y de su forma tan extraña de hacer política. Y ello no implica que no tomemos en serio el hecho de que Trump por muchos años ha querido invadir a México y demostrar que él quiere tener una injerencia sobre nuestro país. Pero esta, estrategia en específico, la estrategia escudo, es una broma. Sí, Una mala broma. Pues mira, yo creo que sí es una buena idea una alianza continental en contra del crimen organizado. Y ojo, utilizo la palabra crimen organizado y no narcotráfico o drogas, no porque limitado. Yo creo que es muy diferente el crimen organizado del narcotráfico. Ya, como vimos en el caso del Mencho, decirle narcotraficante al Mencho le quedaba chico, ¿no? El crimen organizado hoy es una cosa mucho más sofisticada. Creo, desde luego, que esta alianza no es eso. Esto
en el papel, por lo menos la idea de militarizar para solucionar el tema de las drogas, pues perdón, pero si hay alguien sabe que esto no va a funcionar, somos los mexicanos, que ya sabemos que con el ejército y la Armada Marina no se resuelve el problema de las adicciones y del narcotráfico, ¿no? Ahora, yo lo que vi es un acto político de Trump, dicen, con sus aliados políticos, sí. Pero más que sus aliados parecían sus minions. Así es, claro, ¿no? Sus empleados. Sus empleados. Bueno, pero sí tengo que decir una cosa, los minions se han beneficiado tremendamente del apoyo de Trump, comenzando por Milei. O sea, la verdad es que Milei le ha sacado muchas cosas, mucha raja política a su relación con Trump. No se diga Bukele, no se diga el presidente ahora de Honduras, en fin, son el tipo de gobernantes de derecha, sumisos, que quiere tener Donald Trump en el continente americano. ¿Por qué no invita a México, a Brasil y a Colombia? Pues porque no van a ir, no se van a prestar a una reunión de este tipo. Y desde luego, pues lo sabían y por eso creo que los invitaron y qué bueno que no los invitaron. Ahora, en el caso de México, yo coincido completamente que hay que tomarse muy en serio. Cada vez es más claro que está telegrafiado, que quiere una intervención unilateral. Trump es muy transparente en ese sentido. Trump hace lo que dice y dice lo que piensa. Y entonces nos está telegrafiando al decir lo que dijo de México, pues que él piensa intervenir de alguna manera en el epicentro de la violencia del crimen organizado que es México, que por cierto, ahí también tengo que reconocer que tiene razón. México, por desgracia, es el epicentro de la violencia de los carteles, por lo menos en este continente. Entonces, creo que nos tenemos que tomar muy en serio esto. La reunión, pues yo no me lo tomaría tan en serio, hasta el escudo, ¿no? El escudo parecía que lo hicieron con inteligencia artificial un día antes, ahí bastante chafa, ¿no? Entonces, sí tiene una cosa como, ¿no? Como grotesca, como de broma, ¿no? Pero creo que sí nos los tenemos que tomar muy en serio en el caso de México. Tú escribías más bien del TIAR. El TIAR quedó borrado de esto. Leo habla de un acuerdo en la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que no podemos minimizar lo que se concretó, más allá del tamaño de los países, porque lo que se concretó es un ejército con 17 naciones. Lo que ha dicho Trump, lo ha dicho desde hace mucho tiempo, el cambio fue la forma insultante que parodió a la presidenta. Ese es un cambio, lo que es muy consecuente y muy consistente con la manera como la ha venido tratando a lo largo del tiempo. Ahora, yo mencionaba por fuera de todos los tratados internacionales, porque tanto el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como la Junta Interamericana de Defensa, que es previo, la Junta Interamericana es del 48, el TIAR es del 65, no recuerdo bien, y hay otra más, porque nunca se aplicó la Junta Interamericana, nunca se aplicó el TIAR. Lo más cercano que estuvo el TIAR fue en la Guerra de las Malvinas, nada más que Estados Unidos no estaba apoyando a América Latina ni Argentina, sino estaba con el Reino Unido, no funcionó. Pero sí hubo una fuerza multinacional en República Dominicana en 1965, porque había una guerra civil en República Dominicana y ahí sí intervinieron. Nada más que todos estos esquemas eran bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos. Y lo que plantea Trump en esta proclamación es la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos. Entonces, lo que vimos este fin de semana es la tercera fase de un plan que no sé cuántas fases tenga Estados Unidos sobre México. El primero fue la declaración o la clasificación de los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas. La segunda fue los vuelos espías, que además les prendieron el transporte, lo que fuera necesario para que se vieran en territorio mexicano, y los barcos que se veían desde las costas, los barcos de guerra, que eso
¿qué es lo que generó? Pues lo que generó es colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, que lo estamos viendo, no en lo del Mencho, es lo último, o el reciente decomiso de 2 toneladas en un barco en el Pacífico, sino 10 días antes. Lo estuvimos viendo incluso con imágenes de cómo aseguraban lanchas, que son las imágenes que hemos visto de Estados Unidos en Colombia, en Venezuela, en Irán. O sea, es parte de la colaboración. Esto fue una tercera fase. ¿Qué fase es la que viene? No lo sé. Pero lo que sí coincido aquí es, sabemos que viene una acción unilateral o en coordinación, y lo único que falta es ¿cuándo? La luz verde. Sabemos que viene una acción, dice Raimundo Riva Palacio, y vinculado esto con la declaración de la presidenta del día de hoy, diciendo que no requerimos estar en ese escudo por cuanto que tenemos ya un acuerdo de cooperación bilateral. Pues es que tiene razón y coincido. Yo coincido en que el evento en sí y la presencia de México, desde luego, no hubiera sido en absoluto deseable. No. Creo que, por supuesto, había algo muy humillante. Fue algo muy humillante la forma en que se llevó a cabo la reunión, desde cómo los recibió uno por uno, desde, en fin, todo fue muy humillante. Y yo la verdad no creo que Trump los necesite. Efectivamente hizo un show como él suele hacerlo, y creo que a mí me deja, e insisto, claro que si no hay que darlo por descontado, la única razón por la que no digo que hay que dar por descontado el ataque es porque tengo la esperanza de que efectivamente, como diría Leopoldo, las cosas que tiene entre manos se le puedan complicar lo suficiente para que no pueda abarcar todas las intenciones que tiene. Pero del resto yo lo daría por descontado, y en ese sentido me parece importante platicar qué significará lo que haga Trump en nuestro país, porque lo ha repetido desde hace mucho tiempo, porque ha ido uno por uno en todos los pasos que ha requerido. A mí me parece que él no necesita absolutamente ninguna mampara, ninguna nada. ¿Qué va a necesitar un señor? Y que si es extraterritorial ya las leyes de Estados Unidos, pues no fue por un señor que era presidente de un país y se lo llevó por una orden de aprehensión interna. Yo no veo, digamos, las reglas que está utilizando Trump son las de la fuerza pura. Entonces, no creo que necesite hacerse de aliados latinoamericanos de Trinidad y Tobago para decidir si va a hacer algo en México o no. Nos está telegrafiando que lo va a hacer, y esperemos que el tiempo le complique las cosas para que no ocurra. Del resto habría que empezar a pensar qué significará políticamente, cómo se tiene que responder a eso, etcétera. Leopoldo, me decías que tú querías hablar de México, pero quisiera que antes de que lo hagas, yo cuando hablo de que coloca al centro de la diana a México, es porque de los capítulos que ha logrado presumir dentro de Estados Unidos es el freno a la migración y justamente el combate a los cárteles criminales. Quisiera tener tu opinión sobre eso. Sí, mira, yo creo que, mira, déjame que te dé un dato que me parece relevante. Si tú ves qué resonancia tuvo esta cumbre en la prensa aquí en Estados Unidos, pues la verdad es que fue más bien limitada. No tuvo un gran peso. CNN lo manejó de pasada y tangencialmente, por ejemplo. Sí hubo un artículo por ahí en el New York Times, en fin, pero muy poco, salvo la prensa de derecha. Y ahí está Fox News. Pero sobre todo, y todavía lo veíamos hoy con un pequeñísimo artículo ahí que escribió Bill O'Reilly, este periodista muy de derecha, súper crítico de México. Entonces yo creo que al deseo de Trump, que viene de hace mucho tiempo de intervenir unilateralmente en contra de los carteles en México, se suma el ecosistema de medios conservadores
que tienen una posición hipercrítica de México, que va más allá de los carteles. Es un país corrupto, un país peligroso, un país del que hay que salir corriendo. Hoy también no recuerdo qué otro comentarista de derecha estaba diciendo que había que salir de Puerto Vallarta porque estaban cazando americanos en Puerto Vallarta. En fin, ese es el ambiente que existe aquí en Estados Unidos y, por cierto, es el ambiente que resuena con los impulsos de Donald Trump. Entonces yo sí creo que la posición de México es delicada, sí creo que es un objetivo central para Donald Trump y creo que es una cuestión de tiempo antes de que veamos alguna acción unilateral en territorio mexicano. ¿Tu opinión de todo esto? Yo simplemente pondría de nuevo en contexto lo que es el ecosistema MAGA. Porque es verdad lo que menciona Leopoldo, que hay un grupo de periodistas radicales de derecha, diría yo pro-MAGA, porque no es lo mismo, que sí odian a México, que centran su discurso alrededor de decir que México es el centro del epítome de los problemas de Estados Unidos, no solamente en materia de violencia, sobredosis, sino también en temas comerciales, reducción de los salarios, pérdida laboral, en fin. Pero ese ecosistema no representa a la mayoría del país. Cuando nosotros vemos las encuestas a población abierta en Estados Unidos, nos damos cuenta que la mayoría tiene una buena impresión de México, tienen una mejor impresión de Canadá de la que tienen de México, pero todavía mayoritariamente positiva hacia nuestro país. Donald Trump tiene una popularidad decreciente y muy baja, que se espera que caiga aún más después de la guerra de Irán. Y creo que esto pues hasta cierto punto fortalece a nuestro país, porque es verdad que Donald Trump quiere hacer acciones unilaterales en contra de nosotros. Creo que ya es momento de poner muy claro sobre la mesa que esa es su intención. Pero creo que hay dos grandes cosas que lo detienen. Una, ya mencionada por Denise y Leopoldo, es el hecho de que tiene demasiadas fichas sobre la mesa, entonces está demasiado ocupado. Él mismo durante la Cumbre Escudo, él menciona, bueno, vamos a atacar a los cárteles de la droga, pero por ahora estamos un poco ocupados con el tema de Irán. Pero la segunda cosa que lo detiene es el fenómeno, bueno, yo diría la estrategia de Delcy Rodríguez, que es el sentido de que a Donald Trump le gusta implementar sus estrategias, pero si alguien más las implementa por él, qué mejor. Y creo que eso es lo que está esperando realmente de México, que estas amenazas tengan por efecto el que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos en materia de relación, de política de seguridad. Y que sea innecesario que Estados Unidos haga estas acciones porque nosotros las hagamos por ellos. Pero entonces, entonces habrían reaccionado muy positivamente al operativo del Mencho. Yo creo que reaccionaron positivamente. ¿Ah, sí? Yo sentía a Trump, yo no vi a Trump en absoluto. Trump, desde luego, lo primero que dijo es tienen que hacer más cosas. Claro, pero es que esa es la estrategia de Trump de negociación. Pero sin lugar a dudas fue un éxito rotundo para él. Incluso lo menciona en su propio discurso. Se lo trata de atribuir a sí mismo. Yo creo que no tuvo el reconocimiento. Enojado, el gobierno me parece que sí, el presidente creo que no. Cierra, por favor, el tema, pues mira, agregando a lo que vayas a decir, las apuestas. Mira, la última vez que vi las apuestas creo que fue ayer, traía 30% de probabilidad un ataque unilateral de Estados Unidos a México antes del 31 de diciembre. O sea, ahí hay manipuladas, ¿no? Las apuestas, por cierto. Por cierto, ese es un gran tema, sí. No, pero nada más hay que decir que han estado siendo manipuladas. Bueno, es que ha hado ganadores muy extraños que, por ejemplo, antes de apostaron a que sí iba Estados Unidos a matar a Khomeini, al ayatollah, le metieron duro unas horas antes a esa apuesta y uno de ellos, por ejemplo, ganó $400,000. Alguna información tenía, pero bueno, déjame regresar al tema. Nada más explícame lo del 30%, ¿el resto? O sea, le dan 30% de probabilidad de que haya o sea, si apuestas 30 centavos de dólar, ganas 70 centavos de dólar, ganas $1, recuperas tus 30 centavos más 70. Entonces eso se traduce en probabilidades, 30%. Okay. Pero déjame terminar con algo que decía Denise. Yo creo que espero de verdad que el gobierno mexicano ya esté trabajando en la reacción en los posibles escenarios y cuál debe de ser la reacción
frente a un posible ataque. Obvio, va a depender del tamaño del ataque. O sea, no es lo mismo un dron destruyendo un laboratorio en Sinaloa que a que vengan y hagan, ¿no? O sea, un ataque con misiles, no sé. Va a depender del tamaño. Pero de que va a poner en un brete a la presidenta, lo va a poner en un brete. ¿Qué va a salir a decir la presidenta? Ya no te digo en la mañanera del día siguiente, a las 2 horas después de que nos enteremos de que hubo un ataque unilateral por parte de Estados Fría y mañana lo vemos en la mañana. Bueno, ¿y qué va a decir en la mañana? Yo creo que deben de adelantarse y deben ir midiendo esos escenarios, porque quiero recordarles que México también está involucrado en un proceso difícil de renegociación de un tratado de libre comercio. Así es. Bueno, ahí tienen una aproximación a lo que ocurrió el fin de semana pasado. Vamos a un corte, pero vamos a regresar con el hecho de que se desechó la iniciativa presidencial de reforma electoral y tuvo lugar el Consejo Nacional de Morena. Ahora volvemos. Este show es para ponerse guapo con las palabras. Sentimentalismo. ¡Eso! Usar tu diccionario mental. Mantel. Canasta. Y brillar en sociedad. Chacal. Formal. Lúcete con el Víctor en Piensa Rápido. Rumbo al final de temporada. Lunes a viernes, 3:30 de la tarde. Por Las Estrellas. A ella podrán sacarla del barrio. ¡Me va a dar el telele! ¡Ándale, entra! Pero esa muchacha les va a sacar canas verdes a todos. Pero el barrio nunca saldrá de ella. La muchacha se queda. No cantes victoria, chusmita. ¿Tú qué dijiste, Rota Catrina? Mejor chántate la charola esa, ¿eh? María, la del barrio. Sábado 3 de la tarde con Las Estrellas. Llena tus mañanas de energía con Las Estrellas. A las 9. Invitados, juegos, consejos, ejercicios y mucha diversión solo en hoy. Y nos vas a hacer a todos, ¿verdad? Los voy a pintar a todos. Y al terminar, notas, recetas, entrevistas, todo sobre los famosos y más en Cuéntamelo Ya. Julián Álvarez presume su gran destreza manejando la cuerda. De lunes a viernes con Las Estrellas. Cuando el amor acaba. Eloísa era un espectáculo. ¿Era? ¿Cuándo me mataste? No tienes 30 años. Tu marido tiene otra mujer. Empaca tus cosas y vete de aquí. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Señorita, no me dijo su nombre. Eloísa. Con esa misma mirada. Inicia 30 de marzo, 9:30 de la noche, con Las Estrellas. Hay de besos a besos. ¿Buscas drama? Aquí lo encuentras. No habrá vuelta atrás. Por más reglas que pongas, yo no voy a negar ni a dejar de amar a mis hijas. Te mereces lo mejor. No las tienes a mi mamá. Seguramente te confundiste con esas pastillas para dormir. Quiero la custodia de mi hija. Para empezar de nuevo. Es Alonso. Volví. Lunes a viernes, 8:30 de la noche. Tu mañana empieza con Despierta. Despierta con el análisis oportuno que buscas. Despierta y sigue en la conversación. Empieza con el clima, con los deportes y el entretenimiento. Empieza con Despierta, un noticiero de N+. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, por Las Estrellas. Él sabe cómo animarte. Yo podía haber sido un cantante de línea. ¿De línea de camiones? Sabemos hacerte reír con El Chavo. Lunes a viernes con Las Estrellas. Los sábados también tenemos dicho. Me recuerda el dicho ese que dice, un diablo bien vestido, por ángeles tenido. Tampoco creo que la chava esta sea un diablo. Obras son amores y no buenas razones. ¿Qué quiere decir? No hay que dejarse llevar por lo que aparece. Como dice el dicho, a fondo. Este sábado con Las Estrellas. Este sábado en punto de las 11 de la mañana tendremos a la arrolladora Banda de Limón. Y ahora por ti me estoy muriendo. En nuestro sketch, Gumaro buscará hacer amigos. Igual es el turno del señor de las hemorroides. Y conocerán de qué se trata el pole dance de hombres. Él tiene una convicción. Solo quiero saber una cosa, ¿contamos contigo? Para lo que necesites. Y aunque todo parezca estar en su contra, Este es su objetivo. Se llama Manuel Montel. rendirse no es una opción. Tú no vas a poder arreglarlo solo. Yo no estoy solo. Sin miedo a la verdad, este sábado 11 de la noche con Las Estrellas. Primero lo primero, en las noticias.
rápido, puntual y detallado. Así comenzamos cada día con toda la información. Soy Carlos Hurtado y te espero con lo primero en las noticias. Lunes a viernes 5:50 AM por Las Estrellas. N+, decide informado. Este domingo los juegos se ponen VIP. Tengo una buena noticia. ¿Estás lista? Sí. Porque estas estrellas vienen a recompensar tus tardes. Pues ya se la saben, ¿verdad? Vamos. Con Cash, el peso del dinero VIP. Vamos por más. Y Piensa Rápido VIP. Sí, señor. Por Las Estrellas. A ella podrán sacarla del barrio. Me va a dar el tenele. Ándale, entra. Pero esa muchacha les va a sacar canas verdes a todos. Pero el barrio nunca saldrá de ella. La muchacha se queda. No cantes victoria, Chusmita. ¿Tú qué dijiste, Rota Catrina? Mejor chántate la charola esa, ¿eh? María la del barrio. Sábado 3 de la tarde con Las Estrellas. Cuando el amor acaba. Eloisa era un espectáculo. ¿Era? ¿Cuándo me mataste? No tienes 30 años. Tu marido tiene otra mujer. Empaca tus cosas y vete de aquí. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Señorita, no me dijo su nombre. Eloisa. Con esa misma mirada. Inicia 30 de marzo, 9:30 de la noche, con Las Estrellas. Este sábado en punto de las 11 de la mañana tendremos a la arrolladora Banda de Limón. Y ahora por ti me estoy muriendo. En nuestro sketch, Gumaro buscará hacer amigos. Igual es el turno del señor de las hemorroides. Y conocerán de qué se trata el pole dance de hombres. Ya solo quedan 5 parejas. ¿Quién se llevará la victoria y el dinero? Eso usted lo decide. Cualquiera puede ganar. Pero solo hay 4 lugares para la gran final. Vota todos los días por tus favoritos. Última semana de desafíos en la carrera por la gran final. ¿Apostarías por mí? Espectacular gran final este domingo. Este show es para ponerse guapo con las palabras. Sentimentalismo. ¡Eso! Usar tu diccionario mental. Mantel, canasta. Y brillar en sociedad. Chacal, formal. Lúcete con el Víctor en Piensa Rápido. Rumbo al final de temporada. Lunes a viernes 3:30 de la tarde por Las Estrellas. Ya salió plan para este domingo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos para hoy? Permíteme. Y sin salir de casa. Hay gente que quiere estar todo el día echada en un sillón. Acomídate. ¿Qué me dice? ¿Le entran? Sabemos hacerte reír con Tal para Cual y una familia de 10 por Las Estrellas. La fuerza del amor. No voy a cometer el mismo error que hace 24 años. Eres mi luz. Catalina es hija de Eugenio. Luchará contra la obsesión. No soy ingenuo. Sé que entre tú y Eugenio pasó algo. Quiero una prueba. Quiero ver el acta de nacimiento. Lunes a viernes 6:30 de la tarde. De los creadores del Maratón Guadalupe Reyes, llega la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Maratón Inauguración Final. Y el Mago Gary también participa. Todos participamos en el Maratón Inauguración Final, porque el Mundial es nuestro y vas a vivirlo por Televisa y ViX. Pues estamos ya de vuelta y el día de hoy culminó un proceso cuyo resultado estaba cantado, que es el desechamiento de la reforma electoral propuesta por la Presidencia de la República. Curiosamente, hoy mismo ya estaban reunidos legisladores de Morena con la jefa del Ejecutivo para pensar en lo que ellos denominan el plan B, pero que a mi parecer es el plan D. Abrimos contigo. Bueno, un día importante, un parteaguas, pienso, para la historia moderna, la historia contemporánea de Morena y de sus coaliciones. Nunca habíamos observado una rebeldía, digamos, de esta naturaleza en los aliados de Morena. El Partido Verde ya había votado en contra de la reforma energética de López Obrador en el Senado, pero ese es el único precedente que yo pude encontrar de algo similar. Y aún así, incluso en ese momento, el Verde lo vota a favor en la Cámara de Diputados. ¿De qué nos habla esto? Yo diría que de 3 importantes cosas. Por un lado, el crecimiento de los aliados de Morena, su empoderamiento, hasta cierto punto su soberbia, porque ellos sienten que pueden continuar creciendo con o sin Morena.
Y esto basado pues en el hecho de que ellos han conquistado ciertos bastiones territoriales, el Verde, San Luis Potosí, Quintana Roo, y yo creo que el Partido del Trabajo en parte pues animado por los buenos resultados que tuvo en la última elección local de Veracruz. Segundo punto de alta relevancia es el hecho de que pues, se percibe que hay mucha mayor pluralidad dentro de la coalición gobernante de la que habíamos aceptado. Creo que el análisis político había pues, clasificado de homogénea a la coalición gobernante. Se había dicho que vivíamos en un país que había perdido su pluralidad, en un país autoritario, dictatorial. Y pues bueno, lo que esto demuestra es que probablemente ese análisis era errado. Hay mucha más diversidad, tanto dentro de Morena como entre sus aliados, diversidad ideológica, diversidad de objetivos, y hay muchísimas más desobediencias. Y finalmente enfatizaría el contenido específico de la reforma que es rechazada, porque los aliados de Morena y los partidos de oposición dicen que es una reforma inherentemente autoritaria. Pero la realidad es que su principal ingrediente consiste en algo profundamente democrático, que es tratar de derribar el poder que tienen las cúpulas partidistas en la forma en la que se hace política en México a través de las listas de plurinominales. Esa es la esencia de la reforma de Claudia Sheinbaum y esa es la razón por la cual la rechazan, porque quieren continuar protegiendo a los líderes de los partidos y cada partido tiene su líder y todos conocemos su nombre. Entonces creo que también hay que rechazar esta idea de que la reforma era autoritaria, porque en realidad la reforma promovía una forma directa de deshacerse de la parte más autoritaria del sistema de partidos, que son sus cúpulas. A ver, a mí me parece autoritaria la reforma, no considero ni a los aliados, mucho menos a las oposiciones. Pero René, es distinto cómo se negocia una reforma que su contenido. La trataron en el 19, la trataron en el 22, la trataron en el 23, la intentan en el 26 y van por la quinta. Sí, pero esta era una reforma diferente. Hay que reconocer a las que vino anunciando López Obrador. Pero de todas maneras, yo creo que todavía no se puede dar el desenlace final de esta reforma, si es autoritario o no, hasta que no veamos el plan D, como tú lo dices. Porque si tratan de pasar lo que no pudieron pasar como reforma constitucional en unas reformas en leyes secundarias, escudándose en que luego la Suprema Corte, que ahora es de ellos, no se las va a echar para atrás, perdón, pero ahí por lo menos tu servidor va a decir esto es una reforma autoritaria, porque no trataron de hacer lo que no tuvieron de votos en las cámaras para cambiar la Constitución, lo metieron por la parte de atrás, que es lo que trató de hacer, por cierto, López Obrador y que lo paró la Suprema Corte. Esa Suprema Corte que sí funcionaba. En el plan B. El plan B, exacto. Si el plan D es como el plan B, pero ahora con una Suprema Corte, pues vamos a ver. Entonces yo no quiero especular, Lo que sí me parece que creo que es interesante debatir es lo que dijimos de si se rechazaba esta reforma como hoy se rechazó, esto representaba o no una derrota para la presidenta, ¿no? O sea, finalmente creo que nuestro público creo que quiere un análisis al respecto. Y yo creo que sí es una derrota a la presidenta. Yo creo que la presidenta, por más que diga, pues yo ya cumplí, yo prometí eso, no pasó, ni modo, yo me siento satisfecha. Pues no, los políticos tienen que dar resultados. Sí. Y además, no dio resultado, pero además, perdón que lo diga, pero la comparación con su antecesor le pesa mucho a la presidenta, porque resulta que su antecesor pasaba todo sin que le cambiaran una coma, y con el apoyo del Verde y del PT. Y la presidenta no pudo en esta ocasión. Y no pudo, también hay que decirlo, porque tocaba los intereses del PT y del Verde. También hay que decirlo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, y así lo he escrito, que el cambio que proponían de los plurinominales no me parecía malo, ¿no? Pero tanto el PT como el Verde decidieron que quieren seguir que las dirigencias sigan definiendo las listas empoderadas, las listas de plurinominales, ¿no? Creo que ahí veo el rechazo. ¿Es una derrota de la presidenta? Perdón, yo creo que sí lo es una derrota de la presidenta. Lo otro, de si es autoritario o no, me esperaría hasta ver el desenlace del plan D. Veo que disientes, Leopoldo.
Sí, yo no veo una derrota para la presidenta en esto. Era un resultado absolutamente cantado. Me parece que la derrota hubiese sido haber cedido, digamos, a las presiones, intereses o deseos del Partido Verde y el Partido del Trabajo. La presidenta hizo la reforma que quiso y sabiendo el resultado que iba a tener. Por cierto, ahora que el sábado pasado se dio el Consejo Nacional de Morena, pues también al día siguiente o 2 días después vimos a Manuel Velasco diciendo, oye, pues nosotros no nos dijeron nada, no nos invitaron a esa fiesta, no sabemos qué está pasando, nos gustaría ser considerados. Sí me parece que hay un interés deliberado, o al menos la disposición de la presidenta a tomar distancia frente al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Y eso es lo que vimos en este caso. Yo creo que nadie anticipaba que esta reforma iba a pasar. Aquí lo discutimos la semana pasada y en ese sentido no veo por qué sería una derrota para la presidenta, sobre todo porque todavía falta ver el desenlace final, como bien dice Leo, y ahí todavía se abren muchos caminos posibles para que la presidenta empuje al menos partes de la reforma o la saque adelante, ya sea por la vía de hacer cambios que serían en principio inconstitucionales, pero que le avalaría la Suprema Corte, o cambios que no son inconstitucionales y que te permite hacer la legislación secundaria. Entonces, esta historia todavía no acaba de escribirse. ¿No acaba de escribirse? Sí, yo la verdad dudo que vayan a poner cambios constitucionales por la vía de leyes secundarias. Hay muchas de las cosas de esta reforma que pueden pasar por leyes secundarias fiscalizadas. Obviamente no las más importantes como un cambio en la elección plurinominal y demás. Pero yo sigo pensando que este es un, digamos, un tema que le hereda López Obrador. Que le hereda con unas características muy distintas a lo que termina siendo esta reforma. No tiene nada que ver con lo que planteaba López Obrador. Pero de todos modos es una herencia que ella cumple con esto, que es como una especie de cosita descafeinada, ¿no? Y después, en donde ella sí se firmemente decide no ceder ante el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Por cierto, de todos los coordinadores que se expresaron hoy, la verdad me quedo con el del Partido del Trabajo nuevamente. Lo digo porque ya alguna vez habíamos hablado, porque él defendió abiertamente la necesidad de los partidos. Y me parece que, digo, independientemente que tienen un liderazgo que no se ha cambiado en no sé cuántos años, creo que desde su fundación, pero bueno, eso les quita bastante legitimidad. Pero lo que decía es la necesidad de que sí existan partidos, porque venimos de un régimen donde los partidos monopolizaron, y él decía, tampoco pasemos en que nada más hay ciudadanos y ya no existen plataformas, objetivos, etcétera. Insisto, era un buen discurso deslegitimado por su historia, pero interesante. Y después creo que había algunas cosas sobre el dinero, la distribución de los recursos, que pudieron haberse cambiado para hacerlo más, digamos, más aceptable para esos partidos. Ese 70-30 los dejaba a Morena muy beneficiado respecto a sus partidos aliados. Pero lo que quiero decir es, me sigue pareciendo muchísimo problema por un asunto heredado que no siento en ningún momento que haya sido una prioridad de la presidenta, que no lo puede ser en las condiciones en las que estamos y con los problemas con los que está ella teniendo que lidiar. Y por eso no anticiparía en absoluto una intención de irse a modificaciones constitucionales en leyes secundarias para que su corte se las apruebe. No veo en absoluto la intención de sacar esto a toda costa. Tu impresión, Raimundo, pero déjame decirte algo que me llama mucho la atención. De pronto parecía ser que estamos hablando de organizaciones políticas, cuando en el fondo estamos hablando de asientos y de dinero. Y si alguien se asoció con el Verde y con el Trabajo, fue Morena. Digo, no hasta donde se... Ahora, no tanto asientos, porque yo entiendo el rechazo del Partido Verde y del PT a esta reforma, sí, porque a favor de un voto por la sobrevivencia. Sí. O sea, por básicamente, entonces, sí, como partido, no por defender una u otra curul o escaño, es un voto de sobrevivencia. Y de sobrevivencia es porque muy probablemente de haber aprobado junto con Morena
esta reforma, pues pierden el registro y se acabó el partido. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Pues entonces podemos entrar a todo tipo de interpretación, el dinero, los puestos políticos, el chantaje que han hecho con cuántos partidos se han vinculado para generarles esto de yo te doy la mayoría calificada, porque no lo necesita para la mayoría simple, pero entonces así es como yo veo la reacción del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Ahora, el plan B, así, tal cual, pues es una alternativa del fracaso. Yo, por supuesto, creo que fue un fracaso de la presidenta y que este discurso de yo ya cumplí porque la presenté y la rechazaron es inaceptable, porque es cierto lo que dice Leo. O sea, están para dar resultados, no para ofrecer, para ofrecer promesas, y si la promesa no se concreta, entonces yo ya cumplí, la culpa no es mía. No, sí, la culpa es tuya. Ahora, ¿por qué es un fracaso? Aquí lo venimos hablando y lo repetimos. Desde la semana pasada coincidíamos en que era muy difícil que esto pasara, que se aprobara. Bueno, yo no sé qué es lo que traía la presidenta en la cabeza. No sé si es lo que plantea Denis, ya sacarse el último compromiso con López Obrador. A un compromiso heredado. No sé si eso es, pero como una hipótesis me parece... Pero entonces, ¿para qué insistir en lo del plan B? Me parece muy válida. Pues por eso es una alternativa de fracaso. Ahora, si para efectos de argumentación esto fuera lo que ella traía en la cabeza, pues le está costando mucho porque ella se empeñó y fracasó. Porque lo que venga después no es lineal, no es la misma reforma electoral, va a ser otro producto, donde yo creo que no se van a aventar una chicanada de violar la Constitución con plurinominales y con recursos. No lo veo. Todo lo demás lo pueden retocar, pero esa parte, sobre todo lo de los plurinominales, que era esencial, no se va a hacer. Ahora, hay otra hipótesis, que ella se embarca en todo esto para presentar el plan B y llevarlos al Partido Verde y al PT al extremo, decirles, pues, nos tienen que apoyar, aunque no necesita su voto para apoyar una ley secundaria, y quizás en ese momento dar un tiro de gracia al Partido Verde y al PT y acabar la coalición. Acabar la coalición, darles un tiro de gracia al Verde y al PT, dice Raimundo. ¿Puede Morena hacer eso? No, porque hay que leer el contenido de la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum. La reforma, tal cual se presentó, no cambia la fórmula de asignación de los curules de la Cámara Baja, de diputados. Eso quiere decir que no es verdad que los partidos pequeños, ni el PT, ni el Verde, ni ninguno otro desaparecerían, porque ellos continuarían teniendo exactamente el mismo número de curules que tienen actualmente. Siempre y cuando tuvieran más del 3% de la votación. El PT y el Verde están tratando de decir que desaparecerían para justificar el votar en contra de la reforma. Pero la verdadera razón por la cual votan en contra de la reforma es porque a quien quieren salvar es a sus élites partidistas, un grupo de 2 o 3 señores en su mayoría que comandan a los partidos, que los han comandado desde su fundación, y que tienen a un grupo de políticos que los apoya, porque esa es la forma en la cual se ha hecho política en México. Tú tienes que quedar bien con el líder de tu partido, de hecho tienes que quedar mejor con el líder de tu partido que con los propios votantes para poder acceder a un puesto de representación popular. Esa es la realidad. Hay otro tema aquí importante. Estamos trazando la genealogía de la reforma electoral de Sheinbaum a lo que hizo López Obrador, pero en realidad estas dos reformas son categóricamente distintas. No. La reforma de López Obrador tenía ¿puedo hablar y dar mi punto de vista? Gracias. Sí, La reforma de López Obrador tenía por fundamento concentrar el poder y tenía por fundamento hacer crecer a Morena y sí crear un partido de Estado. Por eso incluso sí se llegó a hablar durante ese momento de reducir a casi cero la representación proporcional.
La reforma de Claudia Sheinbaum es completamente distinta y lo que busca es deshacerse de las élites partidistas, porque ella misma padece a las élites partidistas. Las propias élites partidistas de Morena juegan ocasionalmente en contra de la presidenta. Ella no puede avanzar su agenda con esta forma de hacer política. Entonces realmente son dos objetivos diferentes de las dos reformas. Las dos se trazan y se llaman igual, pero los objetivos son completamente distintos. Mira, yo me voy a poner un poco shakespeariano y voy a decir que algo está podrido en Dinamarca cuando la democracia mexicana depende del PT y del Verde. No estás hablando del sistema de salud. No, bueno. O sea, aquí hay todo un debate de qué quiere hacer la presidenta con el PT y el Verde, ¿no? Creo que es parte de este debate. Yo primero quiero recordar que quien se alió con el PT y el Verde fue Morena. Nadie les puso una pistola para aliarse con estas dos rémoras de estos dos partidos, que es de lo peor que ha producido la democracia mexicana en su historia. En este siglo. No, desde el siglo pasado. Hay otros. No, desde el siglo pasado. El Verde, sobre todo. El Verde es impresentable. El PT todavía tiene algo de ideología, en fin, pero nadie los obligó. Ahora, esos son sus socios. Y si detrás de esto está la idea de me voy a deshacer de mis socios, pues bueno, qué bueno que se deshaga de esos socios, porque sí, efectivamente son impresentables. Pero dos, yo no sé si les vaya a salir la jugada, porque deshacerse del PT y del Verde se corre el riesgo, y creo que quien lo ha entendido muy bien es Monreal, de perder algo muy valioso para ellos, que es la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que es lo que les ha dado un gran poder de reformar la Constitución. Hoy lo que vimos es que se rompió esa coalición, que parecía inquebrantable. Entonces si esta es la jugada de la presidenta, es una jugada muy arriesgada que le puede dejar buenos dividendos o le puede dejar muy malos dividendos, como toda jugada arriesgada. ¿Se rompió la coalición? Bueno, hoy sí. Pues sí. Muy claramente no votaron juntos. Por primera vez desde que existe Morena. Leopoldo, si quieres cerrar, por favor, en un minuto. Pues digo, nada más, en esta discusión falta todo el tema del financiamiento, que me parece que fue el eje principal del planteamiento de reforma. A eso se sumó después todo el tema de la representación proporcional, pero me parece que también había esta idea de que había que ahorrar dinero en la democracia mexicana. Eso, por la vía de cortarle el financiamiento a los partidos, ya no se logró, porque eso requeriría la reforma constitucional. Pero todavía existe la posibilidad que a través de alguna legislación secundaria o del propio presupuesto sí se corte por la vía de los órganos electorales. Y eso para mí me parece que es el mayor riesgo para la democracia que enfrentamos en este momento, que se decida ahorrar dinero cargándole todo el costo de esa reducción a el INE. Pues le agradezco el hecho de acompañarnos aquí en Tercer Grado. El tiempo se ha consumido y le doy las gracias.